¿Cuál es el peligro de darle una mala interpretación a un sueño? Necesito hablar en lengua necesariamente para yo salvar. ¿Puede una persona sin fundamento espiritual derribar un altar de brujería en su casa? ¿Cuáles son las consecuencias de hablar en lenguas falsas o imitadas de otros? ¿Qué tan edificado puede estar una persona espiritualmente que ayune mucho pero que no lea la Biblia? Hoy vamos a estar hablando del mundo espiritual. Cualquier pregunta que usted tenga del mundo espiritual, hágala aquí. Pero primero, tenemos que saber qué es el mundo espiritual. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de tierra, está hablando de lo terrestre, de lo literal, de lo que podemos tocar, de lo tangible. Pero cuando hablamos de cielo, estamos hablando de lo intangible. En el mundo espiritual hay dos reinos. Está el reino de los cielos y también está el reino de las tinieblas. Cualquier pregunta que usted quiera saber, hágala aquí. Hoy vamos a estar aprendiendo del mundo espiritual. Venancio, hay personas que se han soñado reprendiendo espíritu en sueño. ¿Tienen legalidad de reprenderlo cuando se le manifieste? Claro, mira qué pasa. Los sueños vienen de tres tipos. Hay sueños que vienen de Dios, hay sueños que vienen del enemigo, pero hay sueños que vienen de tu naturaleza, de tus emociones. Por ejemplo, tú cuando estabas despierto, estabas viendo videos de un predicador haciendo liberación, puede ser que te soñaste con eso porque mientras estabas despierto estabas viendo eso. Pero también puede ser que tú tienes esa señal de liberación y todavía tú no la has buscado y el Señor a través de los sueños te puede revelar que tú tienes la capacidad, tú tienes la legalidad, tienes la autorización para tú echar fuera demonios. La liberación no es un don, la liberación es una señal. Por eso la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondré la mano sobre los enfermos y sanarán. Hay personas que se sueñan echando fuera demonios, es porque anhelan tener esta señal. Pero si lo anhelan y lo sueñan, es porque están próximos a manifestar esa señal. Esto puede revelar que tú eres el próximo que vas a libertar a alguien. Venancio, ¿cómo podemos identificar que el sueño es de Dios o no es de Dios? Bueno, hay algo que se conoce como el don de discernimiento de espíritu. Y aquí hicimos un capítulo sobre el don de discernimiento de espíritu. Hablábamos de que una de las herramientas que podemos utilizar para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios es la palabra del Señor. Todo lo que vaya contrario a lo que la Biblia dice no viene de Dios. Por eso es que hay gente que sueñan cosas que van en contra de los principios bíblicos, de los preceptos que Dios dejó instituido en la Biblia, y ellos piensan como que vienen de Dios. ¿Pero por qué ellos piensan que viene de Dios? Porque es que le gusta lo que está viendo. Porque ellos piensan que viene de Dios. Porque es de beneficio para su carne, pero en nada beneficia a su espíritu. Podemos discernir que no viene de Dios también cuando usted se acostó pensando en eso, se acostó mirando eso, se acostó escuchando eso y después te lo sueña. Puede venir que eso está viniendo de tu conciencia, eso está viniendo de tu mente. También puede pasar de que el enemigo te quiere mal influenciar a través de un sueño. Porque los sueños, la gente piensa que es algo natural. Yo creo que los sueños también pueden convertirse en un estado espiritual. Hay otra pregunta que tú querías hacer, cuéntanos. Amén. Venancio, ¿es cierto que lo que nosotros hablamos en el mundo físico, en el mundo espiritual es anotado? También la Biblia habla de que al sacerdote Josué dice que había un acusador que le estaba diciendo todo lo que él había hecho, pero también habla de que en el juicio final, ya cuando el mar entrega a su muerto, el Hades entrega a su muerto, se le va a revelar todo lo bueno y todo lo malo que hizo. Por eso el Señor le dice a unos que se aparecieron ante él, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, aquello, y le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca lo conocí. ¿Por qué? Porque ellos hacían acciones que el cielo no reconocía que estaban bien. Pero para usted poder juzgar a alguien, usted debe tener pruebas que identifiquen que esa persona hizo algo mal. El cielo está notando cada una de las cosas que tú vas haciendo. Incluso los judíos tienen mucho cuidado con su palabra, porque ellos entienden que su palabra, cada cosa que dicen, están siendo anotadas
pero también cada palabra que dicen se están agotando. Ellos dicen que venimos contados o con la palabra contada a la tierra. Cuando se acaba tu palabra, se acaba tu vida. Debes tener cuidado con lo que estás haciendo. Venancio, hay personas que se preguntan, ¿cómo puedo diferenciar la voz de Dios y la voz de mis emociones? Porque hay veces que siento una palabra para militar a alguien, pero no sé cómo hacerlo. Claro, mira, la voz de tu emoción y la voz de Dios. Hay algo que la gente debe saber. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo te está hablando y cuándo es Dios mismo que te está hablando? Algo que tiene el Espíritu Santo, que es de la manera en la que Él me ha hablado a mí, es que Él me habla desde mi interior, porque Él está en mi interior. Pero cuando es Dios, directamente Jehová Dios, que está hablando, es una voz que no viene interna, es una voz que viene externa. Hay muchas veces que Él te habla directamente, pero hay otras veces que Él te habla a través del Espíritu. Por eso la Biblia dice, hablando en hebreo, que Dios en aquellos tiempos no había hablado por medio de los profetas, pero en estos tiempos no ha hablado ¿por qué? Por medio del Hijo. Dios siempre, mayormente, ha usado intermediario para Él hablar. Pocas personas pueden decir que han escuchado a Dios directamente. Pero ¿qué acontece? Cuando es la voz de tu emoción, se parece mucho a la voz del Espíritu. Pero usted va a poder identificar si es la voz del Espíritu o es la voz de tu emoción, sabiendo hacia dónde te está guiando. Porque el Espíritu te guía a cosas buenas. El Espíritu te guía a la Biblia. El Espíritu te guía a lo que fundamenta. Pero tus emociones, ¿a qué te va a guiar? Te va a guiar a cosas que no edifican. Tus emociones te van a guiar a cosas que no te van a llevar a la verdad. Por eso es que hay gente que su voz le habla, su voz de la emoción, y ellos dicen es Dios que me está hablando. Pero si tú te das cuenta que cuando ellos dicen que Dios le está hablando, no son de cosas que no le gustan, siempre son de cosas que le gustan. Si ya tú tuviste una relación con algo que esa voz te está enviando, debe de tener mucho cuidado. Hay algo que me impactó que tú decías y me surgió una pregunta. ¿Cuál es el peligro de darle una mala interpretación a un sueño? Bueno, primer punto, malinterpretar un sueño puede llevar a la destrucción de una iglesia. Eso es lo eclesiástico. Wow. Segundo punto, malinterpretar un sueño puede llevar a la destrucción de una familia. Y tercer punto, malinterpretar un sueño puede llevar a la destrucción de una persona. Hay ministerios que se han destruido por la mala interpretación de un sueño. Hay matrimonios que hoy están divididos por la mala interpretación de un sueño. Y hay gente que hoy están fluyendo en un ministerio, en un don, que no fue el que se le entregó por la mala interpretación de un sueño. La interpretación de sueños es muy peligrosa. Y la iglesia y los ministros de hoy están viendo la interpretación en una dimensión. Y están viendo la interpretación como la manera de conseguir recursos para su ministerio. Y no están viendo la interpretación como la manera de alinear a alguien en su destino. Por eso vemos gente que están interpretando un sueño por libros. Otros están interpretando un sueño por lo que se imaginan. Pero pocos están interpretando un sueño por lo que el Espíritu Santo le dice. El mismo José habló de que la interpretación la da el Espíritu. Pero también el mismo Daniel, cuando iba a buscar el sueño de Nabucodonosor y se lo iba a interpretar, dice que se fue a la oración. La mala interpretación de sueños está muy ligada a la falta de oración. No todos los sueños se interpretan, porque una mala interpretación puede llevar a la destrucción de cualquier cosa. Venancio, a mí me ha pasado que en medio de un sueño, mejor dicho, en un éxtasis, me ha pasado que un espíritu viene y me ahorca. ¿Qué debo de hacer para evitar eso? ¿O qué está pasando que ese espíritu tiene dominio de mí en mi sueño? Bueno, mira qué pasa. La legalidad que tú tienes en el sueño se va a ver revelada por lo que tú haces mientras estás despierto. Dependiendo de lo que tú hagas cuando estés despierto, es como te van a dominar en los sueños. Muchas veces son entidades espirituales que están solamente enfocadas en atacar cuando alguien está durmiendo. A mí me ha pasado que hay espíritus que me han atacado, pero el punto no es como el sueño comienza, el punto es como el sueño termina. Porque muchas veces el sueño puede comenzar ahorcándote,
pero puede terminar tú venciendo al espíritu que te ahorcó. Hay gente que dicen, y es que yo no tengo legalidad en el mundo espiritual de que me ahorcaron. No, no es que tú no tienes legalidad, es que tú estás viviendo, estás accesando a un mundo donde tú tienes tus enemigos. Y el enemigo, cuando ve a su contrario, ¿qué hace? Lo ataca. Pero lo que va a revelar la legalidad que tiene es quien salga venciendo. Si él salió venciendo, te hace falta oración. Si él salió venciendo, te hace falta búsqueda espiritual. Pero hay algo que la gente no habla. A veces no es lo que tú buscas. A veces también es lo que practica mientras estás despierto. Cuando los espíritus toman legalidad de alguien en sueño, hay un punto esencial. Hay gente que son desobedientes despiertos y cuando están durmiendo quieren que la obediencia del Padre se le manifieste. Y yo siempre he dicho que tú nunca puedes ejercer autoridad cuando tú no estás bajo autoridad. Tú no vas a sacar un demonio que es un desobediente cuando tú eres otro desobediente. Para tú sacar un espíritu de un cuerpo y para tú vencer a un espíritu, tú debes caminar en rectitud. Tú debes de caminar en obediencia. Tú debes de caminar por la verdad del Señor. Debes de tener cuidado lo que hace despierto para saber cómo puede dominar mientras está durmiendo. Venancio, soy cristiano, pero en la madrugada siento pasos caminando en mi casa. Los cuadros se caen, cualquier cosa en la cocina, pero no puedo ver los espíritus. Bueno, el don de discernimiento de espíritu. Debe de pedirle a Dios el don de discernimiento de espíritu. La gente, como han visto tantos casos de personas que dicen que demonios lo visitaron y le hicieron caer los trastes, los cuadros, ya todo el mundo piensa que cuando algo entra y te hace caer los cuadros, los trastes, piensa que un demonio. Pero la historia de otro no es la verdad mía. Porque hay veces que puede ser un gato que entró y te tumbó los trastes. Pero también puede ser que entró un ángel y para llamar a tu atención te hizo caer cualquier objeto. Lo que tú tienes que saber, lo que tú tienes que entender, qué tipo de espíritu es que se está manifestando. Porque tú no puedes decir que se manifestó el diablo cuando puede ser que Dios que quiere llamar tu atención porque quiere hablar contigo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Eso te está revelando que tú tienes actividad espiritual en tu casa. Eso te está revelando de que tú tienes un don de ver el mundo espiritual, pero que tú necesitas la capacidad de saber qué tipo de espíritu es que llegó a tu casa. ¿Cómo podemos conseguir esa capacidad? Orando, leyendo, ayunando y siliciando. Lo que pasa es que la gente quiere ver el mundo espiritual, pero no se quiere sacrificar para entrar al mundo espiritual. Sabe que hay gente que en los sueños ha tenido victoria, Sí. pero en su vida física, despierto, ellos caen. ¿Qué pasa con esa persona? En los sueños son victoriosos, pero en el mundo físico caen en pecado. En los sueños son victoriosos. Y en su vida literal caen en pecado. ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, mira qué pasa. Lo que pasa es que Dios le quiere decir, yo te quiero entregar victoria. Yo quiero hacerlo contigo. Porque a veces Dios te comienza a revelar cosas. A veces Dios te comienza a revelar tu destino. A veces Dios quiere mostrarte su gloria. Y lo tiene que hacer a través de los sueños. Porque tú mientras estás despierto no atiendes a lo que Dios quiere hacer. A veces tú estás tan ocupado en lo tuyo que te despreocupas por lo de Dios. Hay gente que tienen victoria en los sueños, pero no tienen victoria mientras están despiertos. Porque mientras están despiertos son desobedientes. Mientras están despiertos no están ligados a Dios. Mientras están despiertos no hacen actividades espirituales. Dios te profetizó la victoria, pero tú tienes que caminar en victoria. Dios te entregó la victoria, pero tú eres que tienes que caminar victorioso. Y hay que estar el punto de la iglesia. Tú no has visto gente que en sueño ven señales poderosas. Tú no has visto personas que en sueño ven milagros, pero mientras están despiertos no ven nada. Te digo por qué. Porque no buscan despierto lo que en sueño se les mostró. A veces los sueños es para mostrarte algo de parte de Dios. Pero como a usted no le importó lo que vio en sueño, entonces no se te va a manifestar mientras está despierto. Porque tu hombre espiritual no está ejercitado. Hay veces en la vida, a mí me ha pasado, que por la falta de oración, por la falta de ayuno, Dios tiene que mostrarte cosas en sueño que Él te quería mostrar mientras tú estabas despierto. ¿Sabe que cómo es posible? ¿Las trenzas son inducidas por un espíritu inmundo o por un gusto humano? Bueno, eso de las trenzas, yo tengo un tema que lo voy a dar como
el 4º capítulo de Aprendiendo con Venancio. Si usted quiere saberlo, usted escriba ahí, Venancio, di la experiencia sobre la trenza. Tengo una verdad muy espiritual, muy histórica y experiencias personales. Oiga, eso lo va a bendecir. Escríbalo ahí. Venancio, han venido muchas preguntas que me han hecho, pues no sé cómo responderlas. ¿Cómo me doy cuenta que tengo el don de interpretación de lengua? O si es verdad lo que está en mi mente, ha sido por mis emociones, o en realidad tengo el don de interpretación. Mira qué es lo que pasa. Una de las cosas que van a revelar que tú tienes el don de interpretación de lengua es que tú entiendes en español lo que se está diciendo en lengua. Hay diferentes tipos de lengua. Está lenguas en idioma, que es la lengua cuando tú hablas un idioma de otro país, tú siendo de un país, tú entiendes la lengua de otro país que no es tu país natal, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó allí en el día de Pentecostés. Ellos no estaban hablando lenguas angelicales, ellos estaban hablando lenguas en idioma. Pero ¿qué acontece? Las lenguas extrañas, angélicas, que habla el apóstol Pablo, que son lenguas de misterio, misteriosas, que no tienen significado en el lenguaje humano, no tienen significado en los idiomas de la tierra, pero tienen significado en el mundo espiritual. A mí me pasó de que yo escuchaba hablar la gente en lengua y yo podía entender en español lo que ellos estaban hablando. Pero hay que tener mucho cuidado porque para interpretar lengua, la interpretación no se puede hacer desde el alma ni desde las emociones, se tiene que hacer desde el espíritu, porque el don de lengua es un don del espíritu y el don de interpretación de lengua es un don del espíritu. Por lo tanto, es vital para poder interpretar, tener al Espíritu Santo de Dios. Hay gente que comienzan a rimar o a buscar la interpretación por las rimas de la lengua. Y hay veces que hay palabritas que se parecen en español y usted piensa como que es lo que está diciendo. Pero muchas veces se dicen cosas que usted piensa que esa es la interpretación, pero no es. Porque 1 más 1 en la tierra es 2, pero 1 más 1 en el mundo espiritual puede ser 20. Entonces, a veces no tiene un significado o dijiste un término que se parece como que es en español, pero no quiere decir eso. Por ejemplo, puede decir mata, hablando en lengua, y la gente dijo, dijo mata, entonces está hablando de una mata. No, la interpretación puede ser de mata, puede ser que está hablando de cielo, porque la interpretación no viene por el tipo de letra que tiene la lengua, sino por lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia en ese momento. Por eso el apóstol Pablo habla de que cuando se habla en lengua se necesita un intérprete, porque si no hay intérprete no edifica la iglesia, y para edificar la iglesia es necesario estar en el Espíritu de Dios. Venancio, yo quisiera saber cuáles son las consecuencias de hablar en lenguas falsas o imitadas de otros. Bueno, mira qué pasa. Hablar en lenguas verdaderas reprende demonios, pero hablar lengua falsa activa demonios. Porque muchas personas dicen, bueno, yo me voy a inventar esta lengua para parecerme a fulanito, pero tú no sabes que la constancia en la falsedad te lleva a la actividad espiritual demoníaca. Porque si algo que se convierte en una puerta para que los demonios entren es la falsedad de los hombres. Cuando el hombre comienza a caminar en falsedad, las actividades espirituales demoníacas comienzan a entrar en acción. Las lenguas falsas comienzan naturalmente, pero terminan, ¿tú sabes qué? Con actividades demoníacas. Hay predicadores que tú lo escuchas en un evento y tú ves que la iglesia está libre, el pastor trabaja la liberación en la iglesia, pero un hermanito le cae endemoniado. Te digo que lo que pasa, que el predicador que estaba ahí para verse espiritual, imitó la espiritualidad y terminó activando la espiritualidad, pero de las tinieblas. Debemos de tener cuidado en hablar lenguas falsas. Venancio, entonces el hablar en lengua falsa puede ser una blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, puede ser un irrespeto al Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia dice que el único pecado que no se perdona, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu. Ahora, hay que saber cuál es tu condición de fundamento o tu fundamento a la hora de hablar en lengua. Porque hay gente que relajaban con la lengua y no era una blasfemia. Cuando habla de una blasfemia es de una gente que conoció a Cristo, que se les reveló la verdad, que tuvo una relación con el Espíritu Santo, que saben quién Él es, que caminó en la verdad
y ahora está relajando con lo de Dios y está apostatando a lo que una vez creyó. Y una de las cosas que revela que realmente tú hiciste una blasfemia contra el Espíritu Santo es que tú no quieres perdón. Todo el que blasfemó no buscó perdón. Pero si todavía tú tienes el deseo de ser perdonado, es porque tú no has blasfemado. Dios contó eso como un desconocimiento tuyo del mundo espiritual. Venancio, una pregunta. ¿Las lenguas pueden ser renovadas? O sea, mediante la oración, eso se renueva. ¿Podemos tener lenguajes nuevos? Wow, eso está poderoso. Porque en lo personal yo, para actualizar o adquirir nuevos lenguajes, he tenido que entrar en profundidad de ayuno, en profundidad de oración. Por ejemplo, el que va a aprender inglés, hay un inglés que es el básico, hay otro que es el medio, pero hay otro que es el más avanzado. Dependiendo cómo tú vayas hablando, es como tú vas a seguir subiendo de nivel. Hay gente que dejaron de orar, pero sabemos que el hablar en lengua no es solamente una señal. El hablar en lengua es un don. El don de hablar en lengua. ¿Y quién entregó ese don? El Espíritu Santo. Y si tú vas perdiendo relación con el Espíritu Santo, los lenguajes van bajando. Pero mientras más tú vas conociendo al Espíritu Santo, más misterio, más lenguaje Él te va a entregar. La gente piensa como que la lengua es solamente un nivel. Hay diferentes niveles de lengua. Lo único que tenemos que hacer es entrar en profundidades espirituales. Mientras tú buscas más al Señor, más lenguaje de Dios tú vas a tener. Las lenguas no son un idioma humano. La lengua es un idioma espiritual. Y mientras más tú buscas, más espiritual te vuelve. Entonces, más legalidad vas a tener para hablar en ciertas dimensiones. Lo que pasa es que a veces Dios tiene que dejarnos en lo básico. Porque si no sabemos manejar lo básico, no vamos a poder manejar lo avanzado. Tengo dos preguntas esenciales, Venancio. La primera es, ¿por qué en la madrugada yo quiero hablar en oración en español, pero termino la madrugada entera hablando en lengua? No sé por qué me pasa. Bueno, mira qué pasa. La lengua, las dimensiones que yo he conocido en la lengua, la primera es usted poder hablar misterio con el Señor, que ningún espíritu sepa lo que tú estás hablando. La segunda es usted entrar en un nivel de adoración. Hay lenguajes que son para adorar a Dios, pero la tercera que yo he conocido es como una herramienta de guerra. Muchas veces tú en español, tú oras por tus necesidades, pero cuando comienza a entrar en profundidades de lengua, en niveles espirituales, en guerra, ¿tú sabes qué Dios hace? Dios te activa las lenguas de guerra, porque en español tú no estás viendo lo que te está atacando, pero cuando tú comienzas a hablar en lengua, tú puedes estar reprendiendo cualquier entidad espiritual que esté haciendo acto de presencia en el lugar. También a través de la lengua, Dios te puede entrar en dimensiones más poderosas y que tú en español no le estabas pidiendo. Por eso la Biblia dice que mientras nosotros dormimos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay cosas que en español tú no pides porque tú piensas que no la necesitas, pero el Espíritu sabe que tú la necesitas, comienza a pedirla a través de tus lenguas. Ahora, la Biblia dice que cuando nos unimos al Señor, un espíritu nos volvemos con Él. Lo que está diciendo que ya no es lo que el Espíritu está pidiendo, sino lo que dos espíritus en común están pidiendo. Hay veces que tú piensas que es el Espíritu Santo que lo está pidiendo. No, es tu espíritu. Tu espíritu se comunica con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se comunica con el cielo. Es más fácil entrar por medio del Espíritu Santo al cielo que entrar por tu propia vía. Ok, siguiente pregunta. ¿La lengua es un decorativo del mensaje o una intervención cuando tú estás predicando? Es el punto. La gente hoy en día han tomado la lengua para decorar su mensaje. No la han visto como una herramienta espiritual para poder edificar la iglesia. La gente dice, si no habla lengua no es de Dios, pero un mensaje no se mide por el nivel de lenguaje, se mide por el fundamento de la palabra de Dios. Si tu mensaje no tiene fundamento de la Biblia, no sirve. Cualquiera puede hablar en lengua, pero no cualquiera predica lo que la Biblia dice. Hoy en día la gente han tratado de imitar la lengua y toman la lengua como un decorativo. La ponen en medio de cualquier palabra que se escuche linda. Pero la lengua no es para decorar. La lengua es para establecer una atmósfera. La lengua es para activar la gloria. La lengua es para activar los ángeles. A mí se me activa un nivel de lengua que cuando yo la hablo es para activar ángeles. Entonces, si el ángel en ese momento no quiere bajar y tú hablas esa lengua inventada, tú sabes que el ángel va a decir, no me voy a mover con él.
porque Él la habla cuando quiere, no cuando el Espíritu le insta, no cuando el Espíritu lo motiva. Esto no es cosa de nosotros, esto tiene que venir de Dios. La lengua no es un decorativo, profeta, la lengua no es un decorativo, pastor. La lengua es una herramienta para usarla cuando se necesite. Por eso es que la Biblia dice que la lengua es un don. ¿Y el don para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, si tú lo tomas para decorar y no para edificar, tú estás mal usando lo que Dios quiere que tú uses para bien. ¿Todos los lenguajes tienen interpretación? No, hay lenguaje o hay lenguas que no son para interpretarla, son para comunicarse con el cielo. Por eso que no todas las profecías se dicen, porque hay cosas que Dios te dice a ti que no es para que tú las hables. Entonces hay gente que Dios no tiene confianza con ellos, porque ellos están hablando todo lo que Dios le dice. Venancio, hay una incógnita, hay algo que me tiene así. Y es que yo quisiera saber que hay lengua que tú dijiste, que sí, que tú activas los ángeles con ella. Pero hay otra, yo quisiera saber si hay otra lengua que sirve para liberación o para activar algo espiritual en la iglesia. Claro, por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba predicando en una iglesia y yo llevaba como 15 minutos predicando en español. De repente comencé a hablar lengua. Cuando comencé a hablar lengua, los demonios comenzaron a manifestarse. Hay lenguas que son para reprensión, que tú no sabes que ese espíritu está ahí, tú no conoces el nombre de ese espíritu, tú no sabes qué entidad se está moviendo, pero cuando tú comienzas a hablar en esa misma lengua se encarga de sacar los espíritus de los cuerpos y manifestarlo. Lo único que tú debes saber, qué autoridad tú tienes en el mundo espiritual, porque hay gente que hablan una lengua y cuando la hablan se le manifiestan esos espíritus y no tienen legalidad en el mundo espiritual. Ellos salieron por el tipo de lengua que hablaste, pero tú no tienes autoridad en el mundo espiritual. La iglesia debe de saber que es muy bueno hablar en lengua, pero es más poderoso caminar en obediencia. Cuando tú caminas en obediencia, aunque tú no hables lengua, tú vas a poder sacar ese espíritu de ahí, porque la lengua tiene dos dimensiones. Está la lengua como señal y está la lengua como don. Hay gente que habla en lengua porque tienen el don de hablar en lengua y hay gente que habla en lengua porque persiguieron esa señal a través de la fe. Venancio, una pregunta. ¿Es obligatorio hablar en lengua para yo salvarme? Me especifico. Porque hay personas en la iglesia que no hablan en lengua, no danzan, pero son cristianos. Entonces, ¿necesito hablar en lengua necesariamente para yo salvarme? Primer punto, la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, por gracia soy salvo para que nadie se gloríe. Segundo punto, nadie se salva por un don, nadie se salva por una señal. Las personas se salvan, ¿por qué? Por la gracia. ¿Y qué va a evidenciar que tú tienes la gracia manifestada? El fruto del Espíritu. Por eso la Biblia dice que si hablo en lengua, pero no amo, soy un metal que resuena, soy címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque el fruto es lo que va a identificar que tú eres salvo. No es la señal, ni es el don. ¿Cuánta gente están caminando en señales? ¿Cuánta gente está manifestando un don, pero no están salvos? Por eso la Biblia dice que le van a decir en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Qué es eso? El sanar enfermos es el don de milagro, el don de sanidad. Ahora, echamos fuera demonios es la señal de liberación. Hay gente que caminan en señal, echan fuera demonios, sanan enfermos, pero no están en la gracia. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No te salva por la señal que manifiesta, sino por donde está. Estás en Cristo. Muchos yendo a la iglesia, pero pocos siendo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Venancio, una pregunta. ¿Hablar en lengua me hace espiritual? O si no lo hablo, no soy espiritual, porque hay gente que si no hablan en lengua no se creen espiritual. La lengua tiene que ver mucho con la espiritualidad, pero si no la hablo, no soy espiritual. Es que la espiritualidad de un hombre no se mide por los términos espirituales, se miden por el fruto del Espíritu. Si tú no tienes el fruto del Espíritu, tú no sirves para nada. Si tú no tienes amor, tú no tienes paz, tú no tienes paciencia, eso no sirve. ¿Cuánta gente hablando lengua, amado, mira, pero no son espirituales? Vivid en el Espíritu, caminar en el Espíritu. ¿Y cómo revelo que estoy caminando en el Espíritu? Cuando amo al hermano, cuando perdono al amigo, cuando ayudo a los demás, cuando practico lo de Dios, cuando creo a la verdad. Y ese es el problema de esta generación, que piensan que porque digan términos espirituales son espirituales. Muchos tienen conocimiento de la verdad, pero pocos viven en la verdad. Wow.
Venancio, una pregunta. ¿Puede una persona sin fundamento espiritual derribar un altar de brujería en su casa? Claro, porque el punto no es que lo derribe. El punto es si tiene la defensa para cuando vengan esos espíritus que él sacó de ese lugar. Porque yo dije un día que cualquier niño del cielo derriba a cualquier hombre del infierno. ¿Cómo así? Cualquier recién convertido puede sacar cualquier espíritu. Porque la legalidad que nosotros tenemos en el mundo espiritual no es por la búsqueda espiritual, sino por la posición espiritual. La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo ¿en qué? En lugares celestiales. Por lo tanto, si estamos con Cristo, todo está por debajo de Él. Quiere decir que todo demonio está por debajo de Él. Y tú estás en Cristo, tú puedes sacarlo. El punto hay que ver si tú tienes defensa para cuando esos demonios te vengan a atacar. Cualquiera derriba. Lo que no cualquiera resiste los ataques de las tinieblas después de derribar. Y eso es lo que está pasando. Muchos predicadores golpean las tinieblas, pero el diablo lo espera en su casa. Porque no tienen defensiva, no tienen cerco. Y si no tienen cerco, le está trayendo problema a tu familia. Te digo por qué, porque tú sacar un demonio de un lugar te puede dar fama, pero también te traen persecución de la tiniebla. La Biblia dice que David mató a Goliat, pero si tú le das después más para adelante, dice que uno de los gigantes, familia de Goliat, iba a matar a David. Ten cuidado, porque Goliat te da fama, pero también te traen enemigos perpetuos. El diablo odia a quien saca demonios de los lugares. Por eso la liberación es algo que muchos pastores no quieren que se hagan en la iglesia, porque les revoltea a la iglesia. Venancio, una pregunta. ¿Qué tan edificado puede estar una persona espiritualmente que ayune mucho, pero que no lea la Biblia? Uf, buena pregunta. Y con esta cerramos aquí. Con esta cerramos aquí. Ayuno. ¿Qué hace el ayuno? ¿Y qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimento. Ahora, ¿pero qué es lo que alimenta al hombre espiritualmente? Es la palabra de Dios. Lo que va a guiar al hombre, ¿qué es? La palabra de Dios. Por eso que si usted ayuna, se te abre el mundo espiritual. Pero si tú lees la Biblia, tú vas a conocer qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Porque el discernimiento del mundo espiritual tiene que hacerse a través de la Biblia. Por eso vemos cristianos que ayunan mucho, oran mucho, pero son confundidos, porque no tienen fundamento. La palabra de Dios es lo que fundamenta al hombre. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La gente piensa como que el ayuno lo liberta. La gente piensa como que el ayuno le saca a los demonios. No, el ayuno no te saca demonios. Lo que te liberta a ti es la palabra de Dios. Por eso si ayuno, oro, pero no leo la Biblia, voy a ser muy fácil para que el diablo me confunda. Por eso que hay gente, y tú observas que la mayoría de religiones que han sido formadas no nacieron de una interpretación bíblica, nacieron de un sueño, sea en ayuno, sea en oración. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca va a fundamentar algo que va en contra de Dios. Por eso la gente hoy en día escucha, ve cualquier cosa y de ahí saca un ministerio, de ahí saca una iglesia. Porque ayunaron, oraron, pero no tienen fundamento bíblico. Terminamos aquí. ¿Qué es mejor? ¿La palabra o las alabanzas? Porque adoración es proscuneo, postrarse delante de Dios. Hoy se le está dando más importancia a lo que se canta que a quien se le canta. ¿Cómo así? La gente le está dando más importancia a las melodías que al fundamento de la Biblia. Y te voy a decir algo. Nunca en la vida las palabras, las alabanzas, los cantos van a sustituir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue inspirada ¿por qué? Por Dios. Lo que cambia al hombre, ¿qué es? La palabra. Lo que transforma, ¿qué es? La palabra. Lo que renueva, ¿qué es? La palabra. Lo que liberta, ¿qué es? La palabra. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? Que las canciones te motivan, pero no te cambian. Las canciones te emocionan, pero no te libertan. Hay que entender que nunca un canto será mejor que la palabra de Dios. Hay que darle importancia a la palabra de Dios. Cerramos aquí, Christopher, contigo. Y si usted quiere más preguntas, escríbala ahí. Dios mío, Venancio, la gente me han preguntado, ¿qué tengo que hacer
para ser usado como Venancio y muchos grandes hombres de Dios. Y porque hay una señal que te persigue donde tú vas. ¿Y qué tengo que hacer para que la gloria camine conmigo? Mira, te voy a dar 2 puntos, dos. Y no voy más, y no voy a soltar más. No puedo dar todo mi secreto. Primer punto. Para ser usado por Dios, debes estar en obediencia con Dios. La Biblia dice, hablando Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros dirá. Lo primero es el sometimiento. Dios no va a usar gente desobediente. Dios usa gente como obediente. Dios usa a quienes, a gente verdadera. Segundo punto, hay una señal que me persigue a mí, y es una señal donde las iglesias, donde yo voy en ciertos lugares, se mete una nube. Pero esa señal no la busqué yo. Esa señal me la entregaron. Oye, ¿por qué? Porque yo me he mantenido en el lugar donde me convertí. En la iglesia donde yo me arrepentí. Y esa señal es de mi iglesia. Donde yo vi esa señal fue en mi iglesia. Y como yo soy hijo de esa iglesia, heredo lo de esa iglesia. Por lo tanto, debes saber dónde tú te congregas. Porque hay gente que dice, no importa, porque el de Dios soy yo. No. La Biblia dice que cuando los sabios del oriente llegaron donde Herodes, la estrella se le desapareció. Hay señales que se te están desapareciendo por el lugar donde tú estás. Ten cuidado donde tú estás. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a este canal, dale like, porque esto es Aprendiendo con Venancio.